cuando estamos tristes, cuando tenemos ansiedad, cuando estamos en mecanismos de supervivencia ante la vida, por ejemplo, nuestro sistema inmune se suprime. ¿Por qué se suprime? Consideran que el fenómeno de la conciencia humana solo puede explicarse por mecanismos cuánticos. Esto significa literalmente que una persona, a partir de estados depresivos consistentes a través del tiempo, podría generar una inmunosupresión tan crítica que termine desarrollando cáncer. En el año 2005 yo había sido diagnosticado con un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga, y yo, antes de esa intervención quirúrgica, yo quise aplicar lo que en ese momento yo consideraba era autosugestión consciente, o yo le llamaba así de cualquier modo, ¿no? Y a los 2 meses, pues efectivamente, cuando ya me hacen los nuevos exámenes, el tumor había desaparecido. ¿Sabías que todas las experiencias vividas, especialmente las traumáticas, se quedan almacenadas en el cuerpo y son causantes de gran parte de las enfermedades? ¿Quieres saber con qué tipo de traumas infantiles se asocian los distintos síntomas que vemos en nuestros cuerpos? La psicología y la neurociencia confirman que mente y cuerpo están profundamente conectados. Descubre cómo el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico y cómo las emociones no expresadas pueden manifestarse en dolencias o en problemas de la piel, digestivos y respiratorios. Todo ello en el curso de Psicosomática de Televisión Consciente. Prueba 7 días gratis. Es un poco complicado simplificar algo tan complejo, ¿no? Pero vamos a abordarlo desde 2 aspectos. La epigenética como proceso en nuestro cuerpo tiene que ver con la dinámica en cuanto a la modificación de genes que expresa nuestro ADN. Para hacer un poquito de referencia, siempre se había pensado que éramos esclavos de esa información heredada a través de nuestros genes. Hoy en día se sabe que no, que esto es un proceso tan dinámico como la vida y que nuestros genes van variando conforme a múltiples factores. Por fortuna es así, ¿no? La epigenética es ese proceso de modificación de estos genes que, por supuesto, terminan teniendo algún tipo de impacto en nuestro organismo, para bien y para mal, ¿no? Ahora, existe un campo emergente dentro de la ciencia aplicado precisamente a la biología, a la medicina, que se conoce también como epigenética, es decir, es interdisciplinar. Son científicos que se han atrevido un poco a desafiar al status quo, a lo tradicional, y se han, digamos, lanzado a la aventura de investigar, de indagar, de profundizar en esta fenomenología tan intrigante, tan interesante, ¿no? Eso también se le llama epigenética, como proceso o como campo emergente de investigación. Sí, este es un proceso también fascinante. Hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo, que está formado por células, por tejidos, en todo momento están recibiendo información de nuestros procesos mentales, de nuestra actividad mental, incluso, por supuesto, a nivel emocional, que tiene una connotación fisiológica, ¿no? Entonces, no hay nada que sea inocente en cuanto a un pensamiento, en cuanto a una emoción. Todo tiene una descarga de neurotransmisores, neuropéptidos, es decir, información a nivel molecular, moléculas mensajeras, literalmente hablando. Esto significa que si, por ejemplo, yo estoy triste a partir de una noticia, evidentemente que se va a conformar toda una mensajería química, moléculas mensajeras, neurotransmisores, como decía, y otros nombres, que a través del torrente sanguíneo van a estar llegando a cada una de nuestras células. Nuestras células tienen unos mecanismos receptores específicos para recibir esas moléculas mensajeras, para recibir esa información. ¿Para qué? Para enterarse exactamente a tiempo real de lo que está sucediendo. Entonces hay una absoluta intercomunicación entre lo que pienso, entre lo que siento y ese mensaje que reciben las células a partir de esa química y más. Ahora, el hecho de que yo
pueda sentirme, por ejemplo, triste en un momento determinado, o con miedo, o con rabia, o con un rencor, un resentimiento, etc. Esa información a través de moléculas mensajeras está llegando a mis células. Una vez que ingresa a mis células, ocurre un proceso dinámico de transducción y ahora se codifica el mensaje de modo que el propio ADN pueda entender esa información. Es decir, que si yo estoy deprimido, mis células entienden que estoy deprimido, mi ADN entiende que estoy deprimido y la expresión de genes de este ADN va a ir conforme a esa información. Por eso, por ejemplo, y se sabe que cuando estamos tristes, cuando tenemos ansiedad, cuando estamos en mecanismos de supervivencia ante la vida, por ejemplo, nuestro sistema inmune se suprime. ¿Por qué se suprime? Porque nuestro ADN ha expresado genes inmunosupresores y ahí existe esa desconexión, digamos, a nivel porcentual de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué pasa si el tipo de pensamiento, el tipo de emocionalidad que yo estoy sosteniendo en el tiempo están generando esa inmunosupresión de forma permanente? Pues que mi sistema inmune, al estar desconectado, ya está generando pues una puerta de entrada al desarrollo de cualquier enfermedad que en otras circunstancias probablemente mi cuerpo lo hubiera resuelto de forma natural. Esto significa literalmente que una persona a partir de estados depresivos consistentes a través del tiempo podría generar una inmunosupresión tan crítica que probablemente pudiendo resolver el foco, por ejemplo, de una tumoración en un momento determinado, termine desarrollando cáncer porque la capacidad inmunológica, el mecanismo antitumoral que tiene el propio cuerpo, no fue capaz de contrarrestarlo, pudiéndolo hacer, teniendo el potencial para lograrlo. Ahora vámonos al lado opuesto. Otro tipo de emocionalidad, otro tipo de convicción, de certezas, de pensamientos, también desencadenan este tipo de moléculas mensajeras, que también van a ingresar a las células, que también van a tener, digamos, una interpretación de nuestro ADN, y nuestro ADN podría expresar genes, ahora al contrario, inmunoprotectores, por ejemplo, o podrían estar activando genes supresores de tumores, que sería interesantísimo porque entonces desencadenaría un mecanismo de supresión del tumor que yace naturalmente en el cuerpo. Esto podría ser, por ejemplo, una de las tantas explicaciones que merecen las remisiones espontáneas de cáncer. ¿Y a través de qué se logró? A través de procesos epigenéticos, pero tuvo que haber un pensamiento precursor, una certeza, una fe, una sensación de convicción, un entusiasmo, algo eufórico que generó, que desencadenó este proceso epigenético. Entonces, aunque suena muy complejo, por supuesto todo esto es multifactorial, pero podemos entender que tanto para bien como para mal hay un impacto biológico en el cuerpo, y en este caso, en el de la sanación, definitivamente hay una correlación absolutamente contemplada a nivel científico. Claro, una memoria, por ejemplo, es información que queda de forma consistente almacenada en nuestro cuerpo. Hay quien dice científicamente que incluso en nuestras células, pero es información. Digamos que todo lo que nosotros percibimos, lo que aprendemos, cualquier información la tenemos refrendada a partir de plasticidad neuronal, de circuitos neuronales, de sinapsis que se producen entre nuestras neuronas, y esa información está allí, para bien o para mal, como memoria, como recuerdo está allí. Pero si una memoria, por ejemplo, es negativa y la persona hace mucho eco de la misma, o incluso puede estar a nivel inconsciente, pero siempre como un efecto perturbador, eso va generando mecanismos epigenéticos, de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué pasa? Que hay procesos que son mecanismos epigenéticos, como por ejemplo la metilación, la modificación de histonas, la modificación del ARN no codificante. Son procesos un poco complejos que son epigenéticos, pero que al final van a tener una repercusión en cuanto a qué genes se podrían silenciar o qué genes se podrían activar. ¿Ok? Entonces, si una persona tiene memorias que son muy críticas, que son cruciales a nivel, digamos, inconveniente, negativo, perjudicial, porque son situaciones traumáticas no superadas que están allí y que de pronto la persona no ha hecho nada terapéuticamente para poder resolverlo, esa información molecular, esa vía epigenética, esos neurotransmisores, neuropéptidos,
que están llegando a las células por medio de estos mecanismos receptores que son, digamos, muy específicos. Una vez que el ADN ha podido interpretar esa información, entonces, por ejemplo, a partir de procesos de metilación, podría haber una modificación en ciertos genes, ¿no? Entonces, si hay genes inmunosupresores, aquí podemos entender fácilmente que una memoria, un recuerdo, que en este caso es inconveniente, que es incómodo, que es negativo, estaría desconectando nuestro más poderoso aliado, que es nuestro sistema de defensas, y solo por un recuerdo, solo por una emocionalidad que está allí, vamos a llamarle atrapada metafóricamente, ¿no? Entonces, claro que hay un impacto para bien y para mal, porque si son recuerdos hermosos, recuerdos muy gratificantes, entonces también van a desencadenar todo un proceso biológico que tiene un impacto epigenético en cuanto a esa metilación, en cuanto a esa modificación de histonas. Por ejemplo, esto es fascinante, las histonas son como unas proteínas y en esas proteínas se enrolla el ADN, ¿no? Sabemos que el ADN es así, ¿no? Entonces, de acuerdo a este proceso de modificación de histonas, según el tipo de desencadenante epigenético, se puede elongar más el ADN o se puede acortar más o se puede apretar más fuertemente. Bueno, esto está directamente relacionado con la transcripción de los nuevos genes, los genes que se van a expresar, para bien o para mal. Entonces hay una relación absolutamente contemplada dentro de la propia ciencia. Sí, la biología cuántica es un campo emergente también de la ciencia, de algunos científicos atrevidos que se han atrevido, valga la redundancia, a dar cabida a esos postulados tan intrigantes de la física cuántica, de la mecánica cuántica, pero aplicado al mundo de la biología, ¿no? Y todo nace con Erwin Schrödinger, el famoso gato de Schrödinger, porque él en algún momento comprendió que muchos procesos biológicos eran imposibles de explicarse o de comprenderse si no se incluye estos postulados, estos principios de la mecánica cuántica en ellos, precisamente por su complejidad, por su eficiencia energética, por la rapidez de transmisión, que en todo caso raya en lo que en la física cuántica se conoce como entrelazamiento cuántico, ¿no? Para las personas que no tienen mucha familiaridad con el tema, dos partículas que estuvieron unidas pueden ser separadas por miles y miles de kilómetros y a tiempo real lo que afecta a una también lo presenta a la otra, ¿no? Entonces esto, incluso si quisiéramos verlo en términos de velocidad, estaríamos superando por mucho la velocidad de la luz, y ya Albert Einstein postuló que nada puede superar la velocidad de la luz, que son unos más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que abrirse, ¿no? Y hay científicos que realmente han hecho un trabajo loable en este sentido, porque claro, encuentran cierta resistencia. Cuando se empieza a contemplar la posibilidad que muchos de los fenómenos biológicos son una realidad gracias a procesos cuánticos, entonces se abre un panorama extraordinario, pero adicionalmente se empieza a comprender lo que antes era casi o literalmente imposible desde la física tradicional, desde la química tradicional, ¿no? Entonces hay procesos como por ejemplo la fotosíntesis de las plantas, que definitivamente tiene que ser algo cuántico precisamente por la eficiencia energética y por todo lo que sucede en tan poco tiempo. Fenómenos como el olor, estas moléculas olfativas o digamos estas moléculas olorosas o susceptibles de ser olfateadas, la única manera de comprenderse hasta ahora, porque si no queda un enorme vacío, es contemplando pues mecanismos de la física cuántica, es decir, de aquellos principios que ha contemplado la física cuántica. Y así como eso hay otros tantos. Hay una teoría que a mí me encanta de Roger Penrose y Stuart Hameroff, en la cual ellos consideran que el fenómeno de la conciencia humana solo puede explicarse por mecanismos cuánticos, ¿no? Entonces ellos hablan de unos
procesos que se gestan en los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto de las neuronas, en donde algo que no es tangible, que es eso que llamamos conciencia, que nos hace tener esa individualidad, independencia, que nos permite tener conciencia de nuestra existencia y de esos pensamientos y de todo lo que realmente somos, ¿no?, como entes independientes. Eso solo puede explicarse a nivel cuántico, según estos científicos, ¿no? Y lo que ellos contemplan es que lo que en algunas culturas a nivel religioso o filosófico llaman espíritu, al final es conciencia, ¿no? Y esa conciencia logra transducirse a partir de estos microtúbulos, de este citoesqueleto de las neuronas, y ese mecanismo luego sufre una especie de decodificación que se va a vincular, por supuesto, con nuestra plasticidad neuronal, con nuestros circuitos neurológicos, con esa arquitectura neurológica que tenemos, con nuestras creencias, con nuestras ideas, con nuestra influencia, y eso nos hace únicos, ¿no? Eso va generando ese constructo. Pero el impulso de inteligencia primigenio es conciencia, y eso solo puede, pues, explicarse, por lo menos tomando en cuenta postulados de la física cuántica y no desde la física tradicional. Imaginemos que una sanación cuántica, independientemente del tratamiento que está sirviendo como factor desencadenante o catalizador de esa sanación, evidentemente se va a producir en el cuerpo de la persona. Entonces, una forma de verlo es que todo comienza por una certeza, ¿no? Y esto también daría explicación al famoso efecto placebo. Esa certeza, esa convicción, también va a generar moléculas mensajeras, así como la alegría genera neurotransmisores como dopamina, como serotonina, así como la tristeza va a activar mecanismos más bien a nivel de catecolaminas, cortisol, noradrenalina, etcétera. Todo lo que se piensa, todo lo que se siente, se traduce en sus derivados a nivel molecular, es decir, información a nivel molecular. Entonces vamos a partir del hecho que una certeza, una convicción, se va a traducir, va a tener un equivalente a nivel de esa información molecular. Estos neurotransmisores van a llegar a las células, van a entrar por estos receptores neuropeptídicos, etcétera, receptores muy específicos dentro de las células. Una vez que esta información de convicción, de certeza, entra a las células, ahora pasa por este mecanismo, se conoce como señalización intracelular. Una vez que se transduce esas moléculas, se codifica a modo de que el propio ADN pueda entender esa información de certeza, de convicción. La expresión genética a partir de esa información que ha procesado el ADN va a estar correlacionada con esa intención, va a estar correlacionada con esa certeza. Por ejemplo, a través de mecanismos epigenéticos, ahora los nuevos genes tienen una armonía, tienen una consonancia con esa información. Allí es cuando, por ejemplo, se podrían, digamos, estamos hablando en términos potenciales, activar genes que sean capaces de suprimir tumores, genes que sean capaces de modular la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, en el caso de enfermedades autoinmunes, hay un sistema inmunitario que se ha desregulado, ¿verdad? Pero la persona no nació probablemente con ese sistema inmune desregulado. Algo sucedió que epigenéticamente generó esa desregulación. Hubo una expresión genética que de alguna forma catalizó esa desregulación. Pues también hay un proceso que se conoce como reversión epigenética, y es cuando se corrige esa misma dinámica genética, pero ahora de una forma conveniente. Lo que de alguna forma se puso en marcha y fue perjudicial, ahora simplemente se resuelve. Entonces, a partir de esa intención, de esa convicción, de esa fe, de esa certeza, se desencadena un proceso epigenético que pondría en marcha mecanismos mediante los cuales las proteínas de esos genes activarían mecanismos de autorregulación, de autosanación, de autorreparación, que con el tiempo pues, se manifiestan en eso que conocemos como remisiones espontáneas de enfermedades, pero que en este caso un término mucho más
más eficaz para definirlo sería remisiones volitivas, porque serían remisiones de alguna manera promovidas por la propia persona. Bueno, voy a comenzar con el mío, porque además tiene mucha información anecdótica, ¿no? En el año 2005 yo había sido diagnosticado con un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. Y el doctor me estaba proponiendo, dentro de su buen hacer, dentro de su profesionalismo y de sus conocimientos, extirparme por completo la vejiga, posteriormente hacer radioterapia, y la quimioterapia iba a ser opcional en virtud de ciertos resultados. En ese momento, pues, yo ya tenía cierta convicción, lo cual siempre considero es un elemento catalizador importante, de esos mecanismos de autorregulación, de autorreparación que son inherentes en el cuerpo y que están allí inmanentes de forma potencial. Y yo, antes de esa intervención quirúrgica, que sería programada para 2 meses después, yo quise hacer algo. Es decir, quiero aclarar que yo estaba completamente de acuerdo en aplicar todo lo que este doctor me estaba sugiriendo, pero ya que contaba con 2 meses, de hecho yo le había solicitado ese tiempo al doctor, ya que contaba con 2 meses antes de esa intervención quirúrgica, yo quise aplicar lo que en ese momento yo consideraba era autosugestión consciente, o yo le llamaba así de cualquier modo, ¿no? No tenía muchos conocimientos de psiconeuroinmunoendocrinología en ese tiempo, pero sí tenía bastante información que había estado recaudando de manera empírica durante prácticamente toda mi vida. Así que me puse a hacer algunos protocolos de autosugestión, o lo que yo llamaba en ese momento autosugestión consciente, y me concentraba todas las mañanas. Duraba entre 40 minutos, 45 minutos, 50, 1 hora en muchos casos, porque perdía la noción del tiempo, esa es la realidad. Entraba en un estado muy satisfactorio de concentración, repitiendo una frase sugestiva, una frase que evidentemente contemplaba una intención concreta. La frase era: gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Pero no era repetir esa frase de una forma neutral, era repetir esa frase tratando de sentir intensamente gratitud. Era repetir esa frase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, intentando ir ralentizando mis, digamos, frecuencias cerebrales para entrar en un estado muy especial de conciencia, digamos, de conciencia expandida. Era repetir esa frase tratando de imprimirle más intención y más intensidad y emoción de gratitud a cada frase comparado a la anterior. Es decir, cada frase era más intensa que la anterior, más gratitud. Yo me erizaba, muchas veces me brotaban lágrimas de forma natural, y uno de los rasgos, creo que eran más importantes, era perder la noción del tiempo. Cuando yo ya me percataba que había perdido la noción del tiempo, yo sentía que estaba haciendo el trabajo, que lo estaba logrando. Y repetía esa frase, repetía esa frase, repetía esa frase durante 40 minutos, 1 hora, en muchos casos 1 hora y 20. Y luego, durante el día, sentía la certeza, la convicción de que era cuestión de tiempo, que mi cuerpo, con sus propios mecanismos inherentes de autorreparación, resolverían esa anomalía, esa irregularidad, esa circunstancia que se había presentado a nivel de mi vejiga, ¿no? Entonces también hacía otros protocolos que los combinaba de cierto modo para mantenerme siempre en esa misma frecuencia mental y emocional. Y a los 2 meses, pues efectivamente, cuando ya me hacen los nuevos exámenes, el tumor había desaparecido. El doctor me dice: no sé qué hiciste, no sé a qué virgen le rezaste, pero funcionó. Es como si literalmente lo hubieras cauterizado, me dijo. Es como si se hubiera cauterizado la tumoración. Y recuerdo que intenté explicarle un poco al doctor cuál había sido mi método, pero él no quiso. Me dijo: no, yo respeto las creencias de cada quien. Aquí lo importante es que funcionó. ¿Okay? Una persona que recuerdo con mucho cariño, porque yo lo sentí genuinamente interesado en mi bienestar, ya que su padre había muerto de cáncer de vejiga
Su padre, según él me había contado en aquellos tiempos, fue muy fumador. Yo nunca había fumado, nunca he fumado en mi vida, pero sí es verdad que durante muchos años yo tocaba mi piano, cantaba en sitios nocturnos en donde la gente fumaba mucho, entonces prácticamente yo fumaba al mayor, se podría decir, ¿no? Entonces, claro, yo no fumaba, pero sí probablemente estaría contaminándome. No sé si eso tuvo que ver, pero él sí me comentó en su momento que esta era una condición muy común en fumadores, que no era mi caso. Entonces, bueno, esa es una de las anécdotas que podría contar, donde hubo claramente una remisión, más que espontánea, una remisión volitiva, ¿no? Podría contar muchísimas, pero pues hay alguna que me viene así rápidamente a la mente. Un señor que le tengo mucho cariño porque estamos hablando que durante 40 años estuvo padeciendo artritis reumatoide y estaba ya en un estadio 4. Estaba, digamos, evidentemente después de 40 años con su enfermedad muy evidente, con muchas deformaciones, mucho dolor, mucho malestar, etc. Él, a partir de intentar sugestionarse, porque todo esto tiene que ver con esa expresión, que yo creo que se le hace un flaco favor cuando la persona lo connota de una forma inconveniente. Él, a partir de intentar entrar en estos estados expansivos de conciencia y practicar más o menos los protocolos que yo le sugerí, empezó a sentirse mejor y mejor y mejor, se lo comunica a su reumatólogo, su médico le dice que le gustaría hacerle nuevos exámenes porque realmente el bienestar que este señor, que además es un señor mayor, su nombre es Alberto Catalá, el bienestar que le estaba comunicando telefónicamente era un poco atípico, ¿no? Dada la condición que él tenía. Entonces, al parecer, le repiten los exámenes y según me cuenta el señor Alberto, su médico le dijo: señor Alberto, tengo que decirle algo que nunca pensé que se le iba a decir. Usted está oficialmente en remisión de su condición y debo retirarle la medicación. Entonces, claro, es anecdótico, es interesante porque estamos hablando de 40 años padeciendo una enfermedad que se supone es incurable, ¿no? Entonces, no es el más importante. Tenemos casos que conocemos de muchas personas que han podido remitir tumores, enfermedades autoinmunes que también se han regulado, así como incluso a nivel cardíaco, a nivel de coronarias. Tenemos muchos casos referenciales, pero este lo recuerdo siempre con mucho cariño. ¿Sabías que todas las experiencias vividas, especialmente las traumáticas, se quedan almacenadas en el cuerpo y son causantes de gran parte de las enfermedades? ¿Quieres saber con qué tipo de traumas infantiles se asocian los distintos síntomas que vemos en nuestros cuerpos? La psicología y la neurociencia confirman que mente y cuerpo están profundamente conectados. Descubre cómo el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico y cómo las emociones no expresadas pueden manifestarse en dolencias o en problemas de la piel, digestivos y respiratorios. Todo ello en el curso de Psicosomática de Televisión Consciente. Prueba 7 días gratis.